Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Alguna vez mientras contemplabais la inmensidad de un cielo estrellado, os habéis hecho la pregunta de ¿cómo empezó todo? ¿Fue la voluntad de un dios? ¿El estallido de un Big Bang? ¿Somos acaso el experimento de una civilización superior en una simulación informática? Hoy, en este nuevo vídeo, nos enfrentamos al que quizás sea el mayor desafío para el conocimiento humano. En la actualidad, gracias a maravillas de la ingeniería como el telescopio espacial James Webb, somos capaces de echar un vistazo al pasado del universo, sin necesidad de usar una máquina del tiempo, ya que ese telescopio nos está permitiendo observar las primeras galaxias que se encendieron cuando nuestro universo era apenas un bebé. Pero ni con toda la tecnología que hoy existe en el mundo, el ser humano puede aún dar una explicación definitiva a cómo surgió todo, al origen de la existencia. Averiguar qué hubo antes del mismísimo principio es un desafío que nos enfrenta a los límites de nuestra capacidad de razonamiento. De hecho, cada vez que astrofísicos, cosmólogos o filósofos intentan dar una explicación definitiva al origen de la existencia, chocan contra un muro teórico, el trilema de Agripa, también conocido como el trilema de Munchausen. Este experimento mental fue planteado en la antigüedad por pensadores como Sexto Empírico y formalizado en la época moderna por filósofos como Hans Albert y Karl Popper. Lo que este trilema nos dice en esencia es que resulta imposible justificar cualquier verdad absoluta sobre el origen sin caer de forma irremediable en una de estas tres trampas lógicas: la regresión infinita, el razonamiento circular y el fundacionalismo dogmático. La primera trampa, la regresión infinita, consiste en una cadena interminable donde cada causa requiere una justificación anterior, obligándonos a preguntar eternamente ¿qué causó la causa de la causa? Y así hasta el infinito. Es una trampa que en la práctica suele darse cuando tratas de satisfacer la curiosidad infinita de un niño. Por ejemplo, ¿por qué tengo que hacer los deberes? Porque te lo ha mandado la profesora. ¿Y por qué tengo que obedecer a la profesora? Porque lo dicen las normas del colegio. ¿Y por qué hay que obedecer las normas del colegio? Y así podrías seguir hasta el infinito o hasta que se te acabe la paciencia. La segunda trampa del trilema de Agripa, el razonamiento circular, propone un escenario donde la causa y el efecto forman un bucle cerrado que se justifica a sí mismo como la pescadilla que se muerde la cola. Por ejemplo, un amigo te pregunta: ¿por qué crees que lo que dice ese libro que estás leyendo es fiable? Y le respondes: porque en la primera página pone que todo lo que escribe este autor es fiable al 100%. A lo que tu amigo replica: ¿y por qué te fías de lo que pone en esa página? Y tú entrarías en un razonamiento circular si argumentaras que te fías de ese libro porque lo ha escrito una persona que, según dice el libro, es totalmente fiable. La tercera y última trampa, el fundacionalismo dogmático, consiste en rendirse, detener la búsqueda en un punto arbitrario y asumir un concepto fundamental como algo incuestionable y evidente por sí mismo, sin que nadie tenga que demostrarlo. Para poner un ejemplo, volvamos al niño que no quería hacer los deberes y te preguntaba por qué hay que obedecer a los profesores y al colegio. En el momento en el que te cansaras de su regresión infinita y le replicaras con un «porque las normas hay que cumplirlas y punto», habrías caído en la trampa del dogmatismo. Para responder a la cuestión que aborda este vídeo, el origen de la existencia, a lo largo de la historia antigua prácticamente todas las grandes civilizaciones abrazaron de forma abrumadora esta tercera vía del trilema, la del axioma dogmático. ¿Por qué? Para evitar la parálisis mental que supone imaginar una regresión infinita de creadores creando a otros creadores. Para no volverse locos, los seres humanos decidieron detener esa interminable cadena de causas en una entidad primordial que no necesita explicación porque existe por su propia naturaleza. El filósofo griego Aristóteles, para huir de esa regresión infinita, dedujo la necesidad de que existiera lo que él llamó el primer motor inmóvil,
una causa incausada original que dio el primer impulso a todo el cosmos, sin haber sido movida por ninguna fuerza anterior. Siglos más tarde, pensadores de la Edad Media como Santo Tomás de Aquino, así como las grandes religiones abrahámicas, identificaron a ese motor inmóvil con la figura de una deidad creadora, un ser supremo que explicaba de manera incuestionable todo el orden y la belleza de la realidad. Textos muy antiguos nos muestran la complejidad con la que nuestros antepasados estructuraban este dogma fundacional. Por ejemplo, en el libro de Enoc, un texto apócrifo compilado entre los siglos III a.C. y I de nuestra era, del que ya os hablamos en otro vídeo, se detalla una compleja maquinaria celestial preexistente e incuestionable. En este libro se relata cómo Dios creó el mundo y cómo un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes descendieron a la tierra en el monte Hermón para alterar el orden natural. Enseñaron secretos prohibidos a la humanidad y engendraron con mujeres humanas a unos seres gigantescos llamados Nefilim. En los capítulos astronómicos del libro de Enoc, el arcángel Uriel le revela al patriarca un universo mecanicista guiado por ángeles que operan un calendario solar estrictamente definido. Toda esta rica mitología subraya cómo las civilizaciones antiguas detuvieron la regresión infinita estableciendo un dominio celestial preexistente del que emanaba todo lo conocido. Sin embargo, con el paso de los siglos, el advenimiento de la Ilustración y el desarrollo del método científico, la ciencia se propuso desentrañar el origen de todo, usando la observación y las matemáticas. En las primeras décadas del siglo XX, la cosmología dio un gran vuelco. En 1917, el físico alemán Albert Einstein se percató de que las ecuaciones de su recién publicada Teoría de la Relatividad General dictaban algo que resultaba incómodo. El universo no podía ser estático. La fuerza de la gravedad obligaba a que toda la materia se atrajera y colapsara sobre sí misma. Para intentar mantener la idea clásica de un cosmos quieto, inmutable y eterno, Einstein introdujo en sus ecuaciones un término correctivo al que llamó la constante cosmológica, la cual funcionaba como una fuerza de gravedad repulsiva que contrarrestaba la atracción natural de la materia. Pero la idea de un universo inmutable tenía los días contados. En 1927, el sacerdote y astrofísico belga Georges Lemaître publicó un artículo pionero donde demostraba matemáticamente, a partir de las ecuaciones del propio Einstein, que el universo debía de estar creciendo. Apenas 2 años después, en 1929, el astrónomo estadounidense Edwin Hubble, apoyándose en los trabajos previos de una compatriota, la astrónoma Henrietta Swan Leavitt, sobre unas estrellas llamadas cefeidas, aportó la prueba visual definitiva desde el observatorio del Monte Wilson. Hubble demostró mediante la observación empírica lo que Lemaître había deducido. La luz de las galaxias lejanas revelaba que se alejaban de nosotros. El universo se encontraba en plena expansión. Hoy, en honor a ambos, la ciencia conoce este fenómeno como la ley de Hubble-Lemaître. Ante esta evidencia, Einstein tuvo que retirar su constante cosmológica y llegó a calificarla como el mayor error de toda su carrera. O eso contó el físico ruso George Gamow, aunque no existen documentos escritos firmados por el alemán con esa frase exacta que confirme que realmente Einstein dijera eso de su propio trabajo. Basándose en este descubrimiento de la expansión, Lemaître dedujo que si el universo se está expandiendo y haciéndose más grande, eso significa que si retrocediéramos la película del tiempo hacia el pasado, el cosmos debió ser progresivamente más pequeño, más denso y más caliente. Llegó a la conclusión de que hace miles de millones de años, toda la masa y toda la energía del cosmos debió de estar concentrada en un único punto infinitesimal, un átomo primigenio. Nacía así una idea revolucionaria que su propio creador, Lemaître, bautizó originalmente como
la hipótesis del átomo primigenio. Sin embargo, durante los años siguientes esta teoría no convenció a todo el mundo. De hecho, tenía rivales muy poderosos en la comunidad científica. El principal de ellos era el brillante astrónomo británico Fred Hoyle, quien defendía a capa y espada un modelo totalmente distinto llamado la teoría del estado estacionario. Esta teoría sostenía que el universo no tenía ni principio ni fin, sino que siempre había existido de forma inmutable. En el año 1949, durante un programa radiofónico de divulgación emitido por la cadena pública británica, la BBC, Fred Hoyle intentó ridiculizar en directo la idea del maître, para que sonara como algo absurdo, disparatado y casi de dibujos animados. Hoyle resumió la teoría de su rival diciendo con mucho sarcasmo que era como sugerir que el universo entero había nacido de una especie de gran estallido, un Big Bang. Pero la historia de la ciencia tiene un sentido del humor maravilloso. El apodo despectivo que Hoyle se inventó para hundir la teoría era tan sonoro, visual y fácil de recordar que atrapó la imaginación de la prensa y del público de inmediato. Irónicamente, cuando los telescopios y las pruebas matemáticas acabaron dándole la razón indiscutible a Lemaitre, el mote que había nacido como una burla se terminó convirtiendo en el nombre oficial y universalmente aceptado que todos usamos hoy en día. A pesar del enorme éxito que tuvo la teoría del Big Bang para explicar la evolución del universo observable, físicos teóricos y matemáticos extraordinarios como Roger Penrose y Stephen Hawking demostraron en los años 60 y 70 que este modelo clásico esconde un gran problema, una singularidad. Según los teoremas de Penrose y Hawking, si retrocedemos en la historia del tiempo hasta el mismísimo instante cero, llegamos a un punto de densidad, temperatura y curvatura del espacio-tiempo infinitas. Y aquí viene el gran drama para los científicos. En esa singularidad, las leyes de la física relativista que tan bien conocemos, sencillamente se rompen, colapsan por completo y pierden todo su poder predictivo. Ese instante cero se convierte, por tanto, en nuestro nuevo y moderno muro dogmático científico. Es el equivalente matemático al primer motor inmóvil de Aristóteles, del que hablábamos antes. El Big Bang nos explica muy bien cómo evolucionó el universo desde una mínima fracción de segundo después de su inicio, pero es matemáticamente incapaz de decirnos qué lo causó, cómo se originó o qué había antes. ¿Por qué? Sobre todo porque el continuo espacio-tiempo mismo, es decir, el reloj del universo, comenzó a hacer tic-tac en ese punto exacto. La ciencia, al igual que la religión milenios antes, se topó de bruces con la tercera trampa del trilema de Agripa: el fundacionalismo dogmático, asumir un concepto fundamental como algo incuestionable y evidente por sí mismo, rendidos ante la incapacidad de demostrar su origen. Para intentar escapar del callejón sin salida que supone la singularidad del Big Bang, una nueva y audaz generación de físicos teóricos propuso ideas que nos adentran en el extraño, probabilístico y casi mágico reino de la física cuántica, ya sabéis, aquella que estudia la materia y la energía a escala diminuta, como la de los átomos y las partículas subatómicas. El objetivo era muy ambicioso: formular un origen mecanicista de la realidad sin postular ni una deidad ni un punto de densidad infinita donde las matemáticas se rompen. En 1982, el físico ucraniano Alexander Vilenkin, de la Universidad Tufts, publicó un artículo revolucionario en el que proponía que el universo podría haber surgido mediante un proceso conocido como efecto túnel cuántico directamente desde la nada más absoluta. Y atención a esto, porque cuando Vilenkin hablaba de la nada, no se refería al vacío del espacio interestelar, que al fin y al cabo está lleno de campos cuánticos fluctuantes. Se refería a una nada carente por completo de espacio, de tiempo y de materia clásica.
A nivel subatómico, en la física cuántica, las partículas tienen una pequeña posibilidad de atravesar paredes sólidas, algo que las leyes de la física normal consideran completamente imposible. Si lanzas una pelota de tenis contra un muro, sabes que chocará contra él y rebotará. Según la física tradicional, la probabilidad de que atraviese el muro es exactamente cero. Pero en la física cuántica, la probabilidad no es nula. Aunque sea diminuta, existe una rendija para que la partícula aparezca al otro lado. Vilenkin llevó esta idea al límite y la aplicó al origen de todo el universo, usando unas herramientas matemáticas llamadas instantones, una especie de puentes cuánticos instantáneos. Planteó un modelo teórico con el que calculó que nuestro cosmos pudo surgir de manera espontánea desde la nada más absoluta. Sin embargo, a día de hoy no tenemos forma de comprobarlo empíricamente. En 1983, apenas un año después de que Vilenkin publicara el artículo con sus cálculos, los físicos James Hartle y Stephen Hawking plantearon un concepto similar pero con un enfoque distinto. Ellos argumentaron que al retroceder en el tiempo hacia las altísimas energías del origen, el propio tiempo pierde gradualmente su condición temporal y se espacializa, comportándose como una dimensión espacial más. Hawking lo explicaba usando una analogía fácil de entender: la superficie de la Tierra. Si caminas hacia el sur, acabarás llegando al Polo Sur. Si alguien te pregunta qué hay más al sur del Polo Sur, la pregunta en sí misma carece de sentido topológico. No hay nada más al sur, porque allí convergen todas las líneas de longitud y el concepto de sur termina. De manera análoga, para Hartle y Hawking, el universo carece de un borde inicial nítido o de una frontera en el tiempo donde fuera imperativo invocar leyes externas o una causa creadora. El universo no fue creado. El universo sencillamente es. Suena a la trampa del fundamentalismo dogmático, ¿verdad? Sin embargo, estas audaces ideas cuánticas no operaban en el vacío teórico, sino que se entrelazaron muy pronto y de manera profunda con otra teoría que estaba revolucionando la cosmología en esos mismos años: la inflación cósmica. A principios de la década de los 80, científicos como los estadounidenses Alan Guth, Andreas Albrecht y Paul Steinhardt y el ruso Andrei Linde intentaban resolver algunos enigmas molestos del modelo del Big Bang clásico. Por ejemplo, ¿por qué algunas regiones del universo que están tan separadas entre sí que la luz no ha tenido tiempo de viajar entre ellas desde el momento del Big Bang presentan exactamente la misma temperatura? La respuesta postulada por Alan Guth consiste en que apenas unas fracciones de microsegundo después del instante de creación cuántica, el universo experimentó una expansión violentísima, repulsiva y exponencial. Esta inflación fue impulsada por un misterioso campo escalar, una especie de energía invisible que impregnaba todo el cosmos y que, al carecer de una dirección concreta, obligó a todo el tejido del universo a inflarse uniformemente hacia todas partes a la vez, mientras se encontraba atrapado en un estado inestable conocido como falso vacío. En un abrir y cerrar de ojos, el cosmos se infló a una velocidad inimaginable, alisando cualquier irregularidad y dotando al universo de la uniformidad y plenitud que observamos hoy en día. ¿Qué significa exactamente en astrofísica que el universo sea plano? No significa que sea aplastado como una tortita, sino que a gran escala obedece las reglas de la geometría clásica. Si trazas dos líneas paralelas a través del cosmos, viajarán para siempre sin llegar a cruzarse ni a alejarse, y si mides los ángulos de un triángulo inmenso trazado entre tres galaxias, sumarán exactamente 180 grados, algo que no pasaría si el espacio estuviera curvado como una esfera. Volviendo a esta teoría de la inflación que mencionábamos, oculta en sus ecuaciones una consecuencia matemática que nos arroja directos hacia la primera trampa del trilema de Agripa: la regresión infinita.
Y es que los físicos se dieron cuenta de que la detención de este crecimiento salvaje no ocurre a la vez en todas partes. Para entenderlo, imaginad una olla enorme llena de agua hirviendo. El universo hiperdimensional primordial, es decir, ese estado originario inmensamente caliente y denso que sirve como materia prima o sustrato base de todo lo que existe, sería como el volumen de ese líquido, un entorno ultraenergético que se está expandiendo de forma continua. De manera aleatoria, debido a las impredecibles fluctuaciones de la mecánica cuántica, en el interior de esa matriz primordial van surgiendo minúsculas burbujas de espacio que sí logran detener su inflación vertiginosa y logran estabilizarse. En el interior de cada una de esas burbujas, la energía liberada se condensa en materia, formando un Big Bang local con sus propias leyes de la física. A este escenario se le conoce como la inflación eterna. Nuestro inmenso cosmos observable, con sus cientos de miles de millones de galaxias, sería tan solo una minúscula y solitaria gota en la tormenta incesante e inmortal de un multiverso infinito. Si este escenario es correcto, la cadena de la causalidad se proyecta hacia atrás sin un principio discernible, cayendo en un abismo infinitista donde nuestro Big Bang local estuvo precedido por un número incalculable de universos ancestrales y fluctuaciones cuánticas inmemoriales. Cada evento creador requiere una justificación antecedente en una cadena que no tiene fin. Suena complejo, ¿verdad? Es que lo es. Como la idea de un multiverso infinito es imposible de demostrar empíricamente y roza casi la ciencia ficción, muchos astrofísicos han decidido buscar otra salida. Sumado a los problemas matemáticos del Big Bang clásico, esto ha provocado que la segunda trampa del trilema, la del razonamiento circular, vuelva a reclamar su posición central en la cosmología moderna. Los modelos circulares o cíclicos presuponen que el universo no tiene un único comienzo absoluto ni un único final definitivo, sino que atraviesa fases periódicas y eternas, transformando su aparente deceso en la simiente causal exacta de su renacimiento. El matemático y físico Roger Penrose, ganador del Nobel de Física en 2020, ha desafiado durante años los pilares de la física contemporánea al formular su cosmología cíclica conforme, a menudo abreviada como CCC. En total divergencia con el paradigma del multiverso inflacionario, Penrose argumenta que el universo transita por una sucesión infinita e indivisible de épocas, a las que él llama eones. Según los cálculos de Penrose, el destino termodinámico de nuestro eón actual se perfila como un espacio vacío, oscuro y extremadamente frío, tras una expansión acelerada imparable. Dentro de trillones de años, las galaxias se aislarán por completo unas de otras, las estrellas agotarán su combustible nuclear y se apagarán, y la única materia restante en todo el cosmos colapsará inexorablemente en el interior de agujeros negros supermasivos. Pero los agujeros negros no son eternos. Como demostró Stephen Hawking, tras una eternidad inconcebible, estos gigantes gravitacionales se evaporarán lentamente emitiendo una minúscula radiación hasta desaparecer por completo. Cuando llegue ese momento en el futuro lejano, el universo quedará poblado solo por fotones y otras partículas elementales que carecen de masa en reposo. Y aquí Penrose señala una peculiaridad matemática. Para entidades sin masa que viajan a la velocidad de la luz como los fotones, el concepto relativista del tiempo y de la distancia espacial pierde por completo su significado físico. El tiempo simplemente deja de transcurrir para ellos. Basándose en la geometría conforme, donde las nociones de escala y tamaño absoluto resultan irrelevantes frente a los ángulos y la forma, Penrose señala que este final gélido, oscuro y diluido de nuestro universo es matemáticamente idéntico a la singularidad infinitamente caliente, densa y pequeña que precede a un Big Bang. Por consiguiente,
el colapso termodinámico final se transforma por una especie de magia geométrica en el estallido inicial del siguiente eón, formando un ciclo ontológico cerrado, perfecto y eterno, donde el efecto de la muerte cósmica es la causa del nacimiento cósmico. Otros físicos teóricos de primer nivel, como la húngara Anna Illas de la Universidad de Columbia y el estadounidense Paul Steinhardt de la Universidad de Princeton, han desarrollado la llamada cosmología de rebote, también conocida como el nuevo universo cíclico. Ellos, que curiosamente en el pasado fueron pioneros de la teoría de la inflación, ahora rechazan el multiverso inflacionario y el caos impredecible y descontrolado que éste genera. En su lugar, proponen un universo que se somete a fases recurrentes y lentas de expansión, culminando en un larguísimo periodo de contracción. A medida que el universo se encoge de manera extraordinariamente suave y simétrica, la energía de la curvatura del espacio diluye cualquier irregularidad, manteniendo la planitud y la homogeneidad del cosmos mucho mejor de lo que lo haría la inflación. Lo revolucionario de este modelo es que el universo transita desde la fase de contracción hacia la fase de expansión en lo que denominan un rebote suave, sin alcanzar nunca la temida singularidad de densidad infinita que, como ya mencionamos, supone el colapso de las leyes de la física. Además, resuelven el mayor problema de los modelos cíclicos clásicos, la acumulación de entropía. A medida que un universo vive y muere, acumula desorden o entropía, lo que en teoría haría que cada ciclo fuera más largo que el anterior hasta que el sistema colapsara. Sin embargo, Steinhardt e Illas demuestran matemáticamente que durante la fase de contracción y rebote, una parte masiva de baja entropía se retiene en el sector gravitacional y en hiperdimensiones inobservables, permitiendo que emerja una fracción estructurada y limpia de materia y radiación. Este mecanismo elude la muerte térmica y permite que estos ciclos vitales del universo continúen eternamente en el pasado y hacia el futuro. Pero más allá de estos grandes y dominantes paradigmas imperantes en la cosmología, la mente humana siempre busca ir más allá. De manera que la comunidad científica ha generado hipótesis minoritarias originales que merecen nuestra atención a modo de curiosidades complementarias. Por ejemplo, el investigador y físico teórico polaco Nikodem Poplawski sugirió en 2010 y en años posteriores una desviación radical de la relatividad general basándose en la teoría de Einstein-Cartan. Esta teoría poco conocida incorpora a las ecuaciones de la gravedad una propiedad geométrica acoplada al spin cuántico de las partículas elementales llamada torsión. Según los cálculos de Poplawski, cuando una estrella gigantesca colapsa al final de su vida para formar un agujero negro, la materia no se comprime hasta formar un punto de densidad infinita. A densidades extremas que superan la densidad nuclear, esa fuerza de torsión interviene como un resorte cósmico y genera una inmensa repulsión gravitacional. La materia supercomprimida experimenta entonces un gran rebote en el interior oculto del horizonte de eventos del agujero negro. Imaginad lo que eso implica. Según Poplawski, cada agujero negro del universo alberga en sus entrañas oscuras un nuevo universo inflacionario en plena expansión. Si esta audaz afirmación fuera cierta, nuestro propio cosmos, con todas sus galaxias, estrellas, planetas y seres vivos, existiría oculto en el interior del inmenso agujero negro de un universo anfitrión desconocido, más antiguo y vasto, en una jerarquía fractal de mundos dentro de mundos. Otra teoría alternativa y rompedora fue postulada hace muy poco tiempo por el físico teórico indio Naman Kumar, tratando de conciliar los enigmas de la mecánica cuántica y la cosmología. Kumar basó su postulado en la conservación estricta de una simetría fundamental de la física de partículas, conocida como simetría CPT, que significa carga, paridad y tiempo, basándose en los mismos mecanismos de efecto túnel cuántico que proponía Vilenkin. Kumar argumenta que de esa misteriosa y fluctuante nada primigenia
no emergió un solo universo solitario, sino que surgió espontáneamente un par simultáneo de universos topológicamente planos y entrelazados, es decir, nacieron gemelos cósmicos. Nuestro universo en el que vivimos está estructurado de manera dominante por materia regular y en él experimentamos que la flecha temporal avanza positivamente hacia el futuro. Según Kumar, existiría un antiuniverso gemelo, simétrico e inseparable conformado casi en su totalidad por antimateria y cuyo marco espacial está invertido como en un espejo. Y lo más llamativo de todo esto, en ese antiuniverso el tiempo se desenvolvería retrospectivamente, fluyendo hacia atrás desde el momento de la creación. Aunque suene a pura ciencia ficción, este modelo dual y matemáticamente riguroso aporta resoluciones teóricas muy sugerentes para explicar enigmas modernos persistentes. Por ejemplo, justificar el extraño e invisible comportamiento de la materia oscura que mantiene unidas a las galaxias y las interacciones anómalas de la energía oscura que acelera la expansión. También queremos mencionar otras teorías que suenan muy extravagantes, pero resultan muy populares hoy en día en círculos académicos y tecnológicos. Una de ellas es la hipótesis de la simulación del filósofo sueco Nick Bostrom, que nos recuerda la premisa de la película Matrix. Esta hipótesis postula de manera estadística que es altamente probable que no seamos una civilización base, sino que toda nuestra realidad, desde el Big Bang hasta este mismo instante, sea en realidad una simulación por ordenador superavanzada creada por una civilización poshumana infinitamente superior. La otra teoría extravagante es la del principio del universo holográfico, defendido por el físico estadounidense Leonard Susskind y el físico neerlandés Gerard de Hoof. Su propuesta sugiere que todo el volumen tridimensional de nuestro cosmos podría ser en realidad la proyección de información cuántica codificada en una superficie bidimensional muy lejana como un inmenso y complejo holograma cósmico. En cualquier caso, no debemos pensar que todo en esta búsqueda del origen del universo se reduce a ecuaciones en pizarras y complejas teorías de físicos teóricos. La frontera observacional empírica está reescribiendo los libros de historia y astronomía ante nuestros ojos. El potentísimo telescopio espacial James Webb, una maravilla de la ingeniería humana de 10.000 millones de dólares, fue lanzado al espacio el día de Navidad de 2021 y se ubicó en el punto de Lagrange L2, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Este telescopio, que opera con un enorme espejo bañado en oro y una sensibilidad excepcional, fue diseñado con un propósito principal: penetrar las densas nubes de polvo interestelar y atisbar galaxias cuya luz ha viajado por el espacio durante distancias insondables. Este telescopio es realmente una especie de máquina del tiempo, porque al observar estas galaxias tan sumamente lejanas, al ver esas primeras luces tal y como eran hace miles de millones de años, estamos viendo fantasmas. Nos estamos asomando literalmente a los albores del tiempo, al amanecer cósmico. Y los resultados han superado todas las expectativas y han roto los modelos previos. Entre enero de 2023 y mediados de 2024, el equipo internacional del prestigioso programa Hades aisló y confirmó un hallazgo revolucionario en la constelación de Fornax. Localizaron una galaxia prístina, es decir, una galaxia primitiva e intacta, que conserva la dinámica de formación del universo temprano. A este objeto, que hoy se considera la frontera absoluta de la astronomía, ya que hasta la fecha es la galaxia confirmada más distante de nosotros jamás descubierta, se le designó con el nombre de catálogo Hades GSZ 14-0. Gracias al seguimiento extremadamente preciso del radiotelescopio ALMA, los astrofísicos lograron corroborar que esta galaxia se encuentra a un corrimiento al rojo o redshift de 14,18, una cifra sin precedentes. Este nivel extremo indica que la luz de esta galaxia ha estado viajando incansablemente por el vacío del espacio durante un periodo increíble cercano a los
13.500 millones de años. Las imágenes difusas pero innegables que estamos recibiendo corresponden a una época en la que el universo era apenas un bebé, que tenía tan solo unos 290 o 300 millones de años, lo que representa apenas el 2% de su edad actual. Pero, lejos de ser el aglomerado informe y tenue que anticipaban los teóricos para las primeras galaxias, su enorme luminosidad sorprendió a toda la comunidad científica. Con un radio compacto en el que concentra una actividad frenética, la galaxia resulta inmensamente brillante, ya que alberga en su seno una masa total que equivale al peso de cientos de millones de soles. Pero el mayor enigma, lo que más choca con el modelo estándar del universo temprano, surgió al estudiar su huella química. En un esfuerzo coordinado, dos grupos de astrónomos apoyados por el telescopio espacial Webb y la inmensa red de radiotelescopios ALMA, ubicados en el desierto chileno, informaron de un hito sin igual en publicaciones recientes. El telescopio espacial capturó claras evidencias de un extenso halo de carbono, mientras que ALMA detectó brillantes líneas de emisión térmica de oxígeno ionizado originadas en las incubadoras estelares de la galaxia. ¿Por qué es esto tan asombroso? Porque la teoría predecía con total seguridad que el universo primitivo, en una etapa tan incipiente, estaba constituido de manera aplastante por los elementos primordiales más ligeros: hidrógeno y helio. Los elementos pesados y complejos, como el carbono que forma nuestra química orgánica o el oxígeno, no pueden surgir de la nada. Requieren ser forjados lentamente a presiones infernales en el interior de los núcleos de las estrellas masivas, para luego ser sembrados por el cosmos mediante colosales explosiones de supernovas. Encontrar grandes acumulaciones de carbono y oxígeno en una galaxia que existió cuando el reloj cósmico apenas marcaba 300 millones de años de vida, nos obliga a admitir que múltiples generaciones de estrellas gigantescas tuvieron que nacer, vivir furiosamente, agotar todo su combustible y fallecer en estallidos de supernovas, a un ritmo frenético e hiperacelerado. Todo ello en un intervalo de tiempo extremadamente corto, para el cual el modelo cosmológico actual ofrece explicaciones, en el mejor de los casos, incompletas. Y por si este gigantesco y complejo enigma en los confines temporales del universo primitivo fuera poco, en nuestra época astronómica actual nos enfrentamos a uno de los mayores dolores de cabeza de la astrofísica moderna. Tras observar nuestro vecindario cósmico, ha surgido un cisma que ha fracturado el consenso de la cosmología contemporánea. Es lo que los científicos conocen como la tensión de Hubble. Resulta que, al intentar medir y calcular la velocidad exacta a la que el tejido del universo se está expandiendo en la actualidad, una cifra fundamental para la física que llamamos la constante de Hubble, obtenemos dos resultados muy precisos obtenidos con las mejores tecnologías jamás creadas, pero totalmente irreconciliables entre sí. Si los astrofísicos dirigen su mirada hacia los rastros más antiguos del universo temprano, midiendo las minúsculas variaciones de temperatura en el fondo cósmico de microondas, obtenemos un número. El consorcio científico de la sonda espacial Planck estimó con gran precisión que el valor de la expansión actual debía ser de 67,4 km por segundo por megaparsec. Para que os hagáis una idea de esta escala, un megaparsec es una medida enorme que equivale a más de 3 millones de años luz. Es decir, cada segundo que pasa, una zona del espacio de 3 millones de años luz de distancia se estira y se hace 67,4 kilómetros más grande. En cambio, si empleamos un método completamente diferente basándonos en la observación del universo local más reciente, la cifra salta por los aires. El equipo liderado por el premio Nobel Adam Riess, astrofísico estadounidense, ha extraído de la observación de supernovas y de estrellas pulsantes llamadas cefeidas un valor de la tasa de expansión muy superior y alarmante.
73,5 kilómetros por segundo por megaparsec. Pero ¿qué implica realmente este choque de números para nosotros? ¿Por qué es tan grave que haya más de un 8% de diferencia entre ambas cifras? Para entenderlo de forma intuitiva, imaginad que un genetista analiza el ADN de un bebé recién nacido y, basándose en todas las leyes conocidas de la biología humana, calcula matemáticamente y con gran precisión que ese bebé de adulto medirá exactamente 1,67 metros. Sin embargo, cuando ese niño crece hasta la madurez y lo medimos nosotros directamente de manera física, resulta que mide 1,73 metros. ¿Qué ha ocurrido durante el intervalo de su vida? Si los genes estaban leídos a la perfección en el momento de nacer y nuestra cinta métrica no tiene defectos de fábrica, entonces por eliminación lógica la única explicación es que operó un factor de aceleración metabólica u hormonal durante el proceso de crecimiento del sujeto, una biología subyacente que hasta hoy nos resultaba completamente invisible y ajena. En astrofísica ocurre lo mismo. Esa discordancia nos está diciendo que el universo moderno se está expandiendo bastante más rápido de lo que debería según sus inicios. Y esto nos lleva a una conclusión. O bien hemos calculado mal la edad de nuestro universo, o bien existe una nueva fuerza invisible, una física completamente desconocida, que está acelerando el cosmos en la sombra y que no hemos incluido en nuestras ecuaciones. No se trata de un simple error de calibración en los equipos o de una casualidad. Nos está diciendo que nuestro modelo estándar, el pilar sobre el que se asientan todas las respuestas de la cosmología, está incompleto. Investigadores de talla mundial como la astrónoma canadiense-estadounidense Wendy Friedman han intentado oficiar como mediadores neutrales en esta encarnizada guerra de datos, utilizando la potencia óptica infrarroja del telescopio espacial Webb para sortear el denso polvo galáctico. Su equipo ha prescindido de las tradicionales cefeidas y ha decidido medir otro tipo de astros viejos y estables ubicados en los halos despejados de las galaxias, estrellas exóticas como las gigantes rojas. Sus análisis estadísticos recientes han arrojado estimaciones intermedias muy precisas que se agrupan en torno a los 70 kilómetros por segundo por megaparsec e incluso ligeramente por debajo. Estos novedosos resultados alivian en gran parte el escozor de la discrepancia, acercando la métrica local al valor predicho por los orígenes del cosmos, pero lamentablemente no son capaces de borrar de raíz la asimetría fundamental. Para intentar solucionar este problema cósmico, los físicos teóricos postulan la necesidad de introducir una nueva física, algo que vaya más allá de las fronteras de nuestro modelo estándar. Si damos crédito a la extrema precisión de ambas mediciones observacionales, la temprana y la tardía, los analistas deducen que debe de haber un elemento energético misterioso y omitido que fue capaz de alterar la conexión entre el universo bebé y el universo actual. El salvavidas teórico más plausible y estudiado en estos últimos años de la década de los 20 es el intrincado marco de la energía oscura temprana. Este mecanismo sugiere que un componente de energía exótico contribuyó de forma repentina y activa a la densidad global del universo, exclusivamente en épocas previas a que se formaran los primeros átomos. Este aumento energético transitorio actuó como un acelerador cósmico breve, forzando un incremento del ritmo de expansión primitivo y alterando dinámicamente el tamaño físico de la regla de medir cósmica, el llamado horizonte sonoro. ¿Y qué es exactamente esto? Imaginad el universo recién nacido como una sopa hirviente y superdensa por la que viajaban gigantescas ondas de presión o sonido. El horizonte sonoro es la distancia máxima que lograron recorrer esas ondas antes de que el universo se enfriara y dejara esa huella acústica congelada para siempre. Y una vez que alteró esta medida, este campo de energía oscura temprana se habría diluido y desaparecido rápidamente, como un fantasma en la noche cósmica.
Al aplicar esta corrección dinámica, los modelos teóricos logran al fin compatibilizar el valor lento inferido del amanecer primigenio con las rápidas mediciones directas obtenidas por el equipo de Adam Riess en el universo local. De manera simultánea, unas mediciones empíricas revolucionarias divulgadas por los complejos catálogos del Instrumento Espectroscópico de la Energía Oscura, conocido como DESI, sugieren que la propia naturaleza de la expansión contemporánea nos oculta otra gran sorpresa. Los datos apuntan a que la energía oscura podría no ser en absoluto la constante cosmológica imperturbable y eterna que el genial Albert Einstein imaginó en sus cuadernos. Mediante complejas mediciones, los cosmólogos han rastreado que esta misteriosa energía fluctúa y cambia de manera extraña a lo largo del tiempo cósmico, sugiriendo incluso que cruzó muy recientemente hacia un reino de campos cuasi fantasmales que se fortalecen con el tiempo. Esto amenazaría quizá con desgarrar el universo en un futuro lejano, en un evento cataclísmico que se conoce como el Big Rip o Gran Desgarro. Las evaluaciones más vanguardistas indican una fuerte preferencia hacia una energía oscura de carácter dinámico, cuya evolución temperamental en el pasado explicaría las irregularidades responsables de ensanchar y acelerar nuestro cosmos moderno. Ahora, tras todo este aluvión de física teórica, tenemos que hacernos la pregunta definitiva. ¿Logrará el ser humano algún día descifrar el origen absoluto de todo lo que existe? Tal vez la respuesta más humilde no provenga de los grandes telescopios ni de la astronomía, sino de las matemáticas puras. En 1931, el lógico austriaco Kurt Gödel publicó sus famosos teoremas de la incompletitud. Demostró algo que hizo temblar los cimientos de la ciencia. Cualquier sistema matemático lo suficientemente complejo siempre contendrá verdades que son absolutamente imposibles de demostrar utilizando las propias reglas de ese mismo sistema. Si asumimos que nuestro inmenso cosmos está regido por leyes físicas y matemáticas, la conclusión de Gödel nos alcanza de lleno. Nos advierte de que al estar nosotros mismos atrapados dentro del sistema del universo, siempre existirán verdades fundamentales sobre su origen que jamás podremos probar. El universo entero podría ser en el fondo una ecuación imposible de resolver desde dentro. El trilema de Agripa sigue ahí milenios después, imbatible frente a nosotros. Pero lejos de considerarlo una derrota, esto es precisamente lo que hace que la ciencia sea una aventura increíble para la humanidad. Porque aunque quizá nunca alcancemos esa verdad última y absoluta, en el esfuerzo por rozarla con la punta de los dedos, seguiremos descubriendo eones, multiversos infinitos, gemelos cósmicos y amaneceres primigenios. ¿Y vosotros qué opináis sobre el origen del universo? ¿Creéis que la explicación está en Dios, en el Big Bang, en que somos el experimento de una civilización más avanzada? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal y activad el botón de la campana. Por cierto, si os apetece ver nuestro vídeo sobre el origen de la humanidad, aquí os dejamos el enlace. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.